Bienvenidos otra vez. En este vídeo lo que vamos a ver es un poco el guión de los ejercicios de la práctica final, ¿vale? Entonces, una cosa importante, lo he comentado antes en el vídeo de introducción a la práctica final, es que bueno, pues hay una parte obligatoria y una parte de ejercicios avanzados, ¿vale? En este vídeo, pues lo que mostramos es la parte obligatoria, que es la que da hasta 0 puntos, ¿no? Esta como su propio nombre indica, pues aquí la funcionalidad que se indica es obligatoria. Una cuestión importante es que ponemos ahí la versión, ahora mismo está la versión 11, y con la fecha del 16 de diciembre. Puede ser que, pues según vaya avanzando la práctica, nos comentéis cosas y veamos que hay o errores u omisiones o cuestiones que se pueden malinterpretar, y entonces pues que saquemos mayores, ¿no? Otra nueva versión y lo anunciemos, ¿vale? Entonces por eso ponemos ahí un número de versión que siempre, bueno, pues intentad, ¿no? Vamos que intentar utilizar siempre la última versión, ¿no? Que siempre será pues la que esté más clara o la que no tenga esos errores u omisiones, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, pues el esquema es igual que las prácticas que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Aquí tenéis la imagen que he presentado en la introducción a la práctica final y por eso no voy a entrar mucho en ello. Y empezamos con la entrega, ¿vale? Bueno, ya sabéis que al principio os damos un repositorio de inicio, que es peta-vip final en el GitLab de la escuela, y tenéis que hacer un fork. Esto ya lo conocéis, y que ¿no? Una vez que hayáis clonado el repositorio podéis hacer vuestros cambios y al final pues tenéis que hacer un push y le tenéis que pasar el check, ¿vale? Recuerdo otra vez, el check es muy importante, es la forma que tenéis de comprobar que habéis entregado la práctica. Si no le pasáis el check, y todavía hay algunos en la práctica 6 que no le pasan el check, pues resulta que no puede pasar que no hayáis entregado bien la práctica y entonces no podamos corregir lo que hay. ¿No? O sea, el check os lleva muy poco tiempo comprobarlo y es mejor hacerlo antes que después, ¿no? Básicamente porque, bueno, pues después puedes darse la situación de que la consideremos como no entregada o parcialmente entregada, y entonces, bueno, pues eso puede redundar en una peor nota, ¿vale? La entrega de la parte obligatoria de la práctica final deberá ser antes del miércoles 3 de febrero a las 15 horas, como ven ahí. Y entonces, bueno, pues fijaos aquí, pedimos una serie de ficheros, ¿vale? Daos cuenta, uaclient.py y uaserver.py son la parte cliente y la parte servidora del user agent. Luego comentaré un poco más adelante porque esto es así, ¿vale? Pero daos cuenta que el user agent, que normalmente pues nuestra aplicación Skype o un Ekiga o el Linphone, eso es lo que llamamos un user agent, y entonces en vez de ser una única aplicación, lo que vamos a tener son dos aplicaciones, y lo hemos empezado, ¿no? Está diseñado así de manera, digamos, bastante inteligente para simplificar el ejercicio, ¿no? Porque ¿no? Veréis que hay cosas que tienen en común el UA Client y el UA Server, que es su configuración, y entonces, bueno, pues eso lo pondremos en un fichero aparte, pero la práctica nos va a funcionar teniendo estas dos cosas, estos dos ficheros aparte, ¿vale? Habrá un servidor proxy registrar en proxy-registrar.py, ¿vale? Ahí vendrá la funcionalidad del proxy registrar. Ahora mismo pues no tenemos nada hecho, porque igual que el NUA Client y NUA Server, pues habrá cosas que podremos reutilizar de la práctica 4 y de la práctica 6, ¿vale? En Proxy Registrar, pues podremos reutilizar el código de inicio de un servidor, porque no deja de ser un servidor, pero la funcionalidad la funcionalidad de registro sí la tenemos de la práctica 4, eso sí es verdad. La que es nueva es la de proxy, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego comentaré un poco más sobre la funcionalidad de proxy. Como he dicho, el UA Client y el UA Server ¿no? En realidad son dos programas que van a ser igual para todos los UA Clients que tengamos, ¿no? O sea, el UA Client de la izquierda va a ser igual al UA Client de la derecha, ¿vale? Y es igual que vuestro Skype, es igual que el Skype que utilizo yo. Lo único que cambia es la configuración. Entonces, por eso, aquí en los puntos 4 y 5, lo que vamos a tener son dos ficheros de configuración, ¿vale? Donde especifican los parámetros para que mi UA Client funcione diferente al tuyo, ¿vale? Básicamente
que tenga, ¿no? Mi autenticación y que, bueno, pues ya veréis que más parámetros se pueden, ¿no? Se pueden incluir allí, ¿vale? Y entonces esto, como bien especifica aquí, pues son dos ficheros XML, ¿no? Acordaos XML, lo dimos en la práctica 2, pues aquí vamos a retomar ¿no? Esos conocimientos que tenemos de la práctica 2 y vamos a leer, ¿no? A tener que tener código para leer del XML. Lo mismo pasa con el proxy registrar. Su configuración va a venir en un XML que se tiene que llamar PRXML, ¿vale? Entonces, bueno, pues veréis que, ¿no? Hay que configuración necesita un proxy registrar. Pues, por ejemplo, la IP y el puerto donde está escuchando, ¿no? Antes lo pasábamos por líneas de comandos, pues ahora lo leeremos del fichero XML. Os pedimos dos capturas, llamada y error-lib pcap, ¿vale? Que introduciré más adelante. Y luego aquí hay algunos otros ficheros. Bueno, el passwords.json, veréis que es un fichero con los usuarios y sus contraseñas guardadas en el proxy registrar, ¿vale? Entonces el passwords.json, como veis, es un fichero que si os toca el ejercicio alternativo de la autenticación, pues tendréis que utilizar, y si no os toca, pues se quedará vacío tal y como está ahora. Y luego hay algunos otros ficheros que ya os suenan de otras prácticas, ¿no? La canción MP3 es donde os damos un MP3 para que podáis enviar, aunque podéis utilizar cualquier otro MP3. El check, ¿vale? .git, .gitignore, el readme, ¿no? Que son los sospechosos habituales que hay en los repositorios. Como siempre, tendremos en cuenta que utilizáis PEP8 y el PEP257 para los docstrings. Se valorará el uso de Git, ¿vale? La frecuencia de los commits y que, ¿no? y que haya buenos comentarios de los commits y que haya commits en varios días, ¿vale? Veréis que se valorará que la práctica siga las convenciones indicadas, ¿vale? Entonces, por eso el documento, si miráis arriba, pues son 18 páginas, pues hay cosas que vienen ahí muy detalladas, o que viene por lo menos un ejemplo, y entonces, bueno, pues se valora que se sigan esas convenciones, ¿vale? Se valorará que las capturas estén bien filtradas y solo contengan los paquetes que se indican en el guión, ¿vale? Se valora que el cliente y el servidor sigan el estándar SIP, ¿vale? O en su caso las simplificaciones, porque, ¿no? Hay alguna simplificación que hacemos, como que se puede mandar el 100, 180 y 200 en un mismo paquete, ¿vale? Pero de hecho esto está muy bien porque si miráis en la captura y seguís las convenciones SIP, pues Wireshark, entre otras cuestiones, pues reconoce esos paquetes como SIP, y vosotros mismos cuando hagáis la captura, ya lo habéis visto en la práctica 4.6, abrís vuestra captura y decís, anda, pues parece que ¿no? En lo que es la esencia, pues está bien hecho, quizás haya alguna cuestión menor, pero lo importante, pues está hecho porque lo reconoce como SIP, ¿vale? Hemos hablado ya antes del check y de que es responsabilidad del alumno comprobar la correcta entrega mediante este script. Y bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? En alguna partida anterior de que le pasamos el antecopia y bueno, tenéis aquí ejercicios alternativos para minimizar a veces la tentación de coger prácticas de otros compañeros y, ¿no? y entregarlas pues, sin más, ¿no? Bien, pasamos a hablar de los componentes. Entonces, por un lado, fijaos que tenemos lo que es el user agent, ¿vale? El user agent es, ¿vale? Y ahora un momento que voy a aprovechar aquí, está aquí, y entonces fijaos que aquí nosotros en la práctica vamos a tener el user agent dividido en dos, ¿vale? Esto de aquí, la parte de arriba la vamos a llamar user agent client y la de abajo user agent server, ¿vale? Y esto en realidad debería ser un único programa, ¿vale? Y nosotros lo tenemos en dos programas diferentes porque eso nos va a simplificar la vida y hace que nuestra práctica final sea mucho más sencilla. De hecho, daos cuenta que el que tengamos que tener aquí, ¿no? Lo que nos complica la cosa es que aquí el web server va a ser ¿no? Va a tener aquí un servidor escuchando eternamente, como todo servidor. Y entonces, claro, si hay algo que está continuamente escuchando, ¿no? Y ocupando, ¿no? digamos, el procesador, pues entonces, claro, nunca da pie a tener
para el User Agent Client, ¿no? Hay maneras de hacerlo. De hecho, en las prácticas, perdón, en las opciones avanzadas, veréis que hablamos de hacer hilos y tal, ¿no? Que donde, bueno, pues se comparte el procesador, pero como decimos, como una simplificación es que aquí tengamos un programa con el User Agent Server y aquí otro programa con el User Agent Client, y entonces lo estemos haciendo a nivel de sistema operativo, donde el sistema operativo pues a todos los procesos que está ejecutando pues les da algún, ¿no? Le reparte los tiempos. Entonces, bueno, pues por eso aquí vamos a tener dos programas, ¿vale? El User Agent Client y el User Agent Server, ¿vale? Entonces, el User Agent Client y el User Agent Server van a compartir un fichero de configuración. Y ese fichero de configuración va a tener algunos parámetros, ¿vale? Que vienen listados a continuación. Entonces, si yo lo pongo aquí, esto lo que va a hacer es que aquí vamos a tener un fichero, aquí que voy a poner, se me ha quedado ya muy pequeño, XML, y esto va a ser un fichero de lectura tanto para el client como para el server, ¿vale? Este fichero ¿no? Es el de fichero de configuración donde, fijaos, va a tener estos parámetros. Account, que va a ser la cuenta del usuario, zip, con su, ¿no? Bueno, con su nombre y contraseña, ¿vale? Va a tener un parámetro UA server, que va a ser donde va a estar escuchando el servidor, ¿no? Con la IP y el puerto. Va a tener un parámetro RTP audio, donde vamos a indicar el puerto de recepción para el audio. Va a tener ¿no? Hay ¿no? Rec proxy, donde va a haber parámetros donde se va a indicar, oye, dónde está el proxy registrar. Y luego va a tener log y audio, que son los paths de dónde vamos a tener el log, que ahora hablaré de ello, y el audio de dónde va a estar el fichero MP3. ¿Vale? Entonces, esto veréis que va a tener una consecuencia, bajo a esto, y es que nuestro... Fijaos, la forma de llamar el User Agent Client va a ser esta de acá, donde vamos a llamar Python, aquí debería poner Python 3, uaclient.py, el fichero de configuración, que es el fichero XML, que lo podéis llamar, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, ua1xml, método opción, ¿vale? Entonces daos cuenta que aquí se ven tres ejemplos. Si me quisiera registrar, pues llamo con uaclient.py, mi configuración, register 3600. Si esto lo comparáis con la práctica 4, os daréis cuenta de que falta, ¿no? Falta información. Claro, falta la información de la dirección zip con la que me quiero registrar y dónde está el servidor proxy registrar. Eso no es que falte, sino que vuestro programa UA Client lo va a tener que coger del XML, ¿no? Era uno de los parámetros que estábamos indicando allí. Fijaos el invite, ¿qué pinta tendrá? Pues aquí otra vez la configuración UA1XML, y hacéis un invite a Penny, que es la chica que vive en la, ¿no? Next door, ¿no? En la puerta de al lado, ¿vale? Si queremos terminar la conversación, pues hacemos un bye a Penny, ¿vale? Y si nos damos de baja, register 0, ¿vale? Entonces daos cuenta que toda la información que falta para llevarlo a cabo, pues tiene que estar aquí, ¿vale? Que es la de nuestra cuenta y la del proxy registrar y tal, pues todo está allí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte está en XML y luego comentaré un poco qué pinta debería tener ese XML, ¿vale? Bien, esto en cuanto al XML. Hay una cosa aquí también, que es que nosotros vamos a tener otro fichero. Vamos a ver dónde lo pongo aquí. Fichero lo voy a poner otro fichero. A ver, lo pongo un poco más grande. ¿No? Que se llama el fichero de log. Y aquí este fichero es un fichero de escritura donde cada vez que pase algo, tanto en cliente como en servidor, básicamente cada vez que enviamos o recibimos algún mensaje, lo escribimos al fichero de log. Los ficheros de log son ficheros de texto que nos permiten saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, de hecho, si yo voy aquí, hay un momento que pongo a ver, escenario de clase. Hay por aquí en vuestras máquinas, hay un subdirectorio lo que se llama var log, y entonces fijaos, si yo miro dentro de var log, pues que puedo mirar auth.log, pues fijaos aquí
que para la autenticación, pues te dice qué ha pasado cuándo, ¿no? Pues fijaos, el 21 de diciembre a las 9:30, en qué máquina pues ha pasado tal cosa, ¿vale? Esto va a depender del programa, ¿no? Lo importante aquí es que veáis que, bueno, viene una fecha y luego viene qué es lo que ha pasado. Y eso es lo que nosotros os pedimos aquí en el caso del log, ¿no? Entonces tendremos ¿no? aquí unos ficheros que veréis, ¿no? Que os decimos la estructura, que son, ¿no? La estructura dependerá de un ejercicio alternativo, será diferente para unos para otros, y la voy a enseñar un momento ahora. Aquí, a ver dónde está la estructura. Imaginaos la estructura del C, pues será algo parecido a esto, ¿vale? Tiempo en este formato, ¿vale? Y luego, pues el comentario, ¿no? Este es el comentario de inicio que os decimos que hagáis, pero luego, pues aquí veis el tiempo y dice, se envió a 127.001.555 esto de aquí, ¿no? O sea, básicamente veis que aquí se envió un register, ¿vale? Y se recibió de 127.005 un 200 OK, ¿vale? Y así con todas las interacciones, ¿vale? Este es un formato. El formato de los que tengan que hacer el ejercicio de, pues es ligeramente diferente. Fijaos, es la fecha y los segundos que han pasado en ese día, ¿vale? Y luego, pues lo de dentro es igual, ¿no? Pues aquí, fijaos, enviado a tal sitio, pues aquí otra vez Leonard se registra y aquí pues recibe ¿no? del servidor de registro un 200 OK, ¿vale? Daos cuenta que aquí no he puesto la línea entera. Vosotros aquí lo que tenéis que hacer es en una línea, ¿no? Cambiáis los /n, los cambiáis por saltos perdón, por espacios en blanco y todo en una línea pues queda, ¿no? Y se puede ver qué es lo que ha pasado, ¿no? De hecho aquí podéis ver, ¿no? En vuestro log podéis ver qué es lo que ha pasado y como digo, pues hay dos formatos diferentes, ¿vale? De hacer el log. A ver, un momento que estoy aquí, ¿vale? Entonces, he puesto aquí, no, el log, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí explica un poco más qué son los detalles. Bien, entonces he hablado ya de cómo se ejecuta el cliente, ¿vale? Y bueno, esto es muy parecido a lo que es la práctica 4 y 6, ¿no? Que aquí, ¿no? Pues si no mete ningún parámetro, pues hay que imprimir esto. Y bueno, pues aquí, como veis, pues es un error ¿no? del log como aparecería, ¿vale? Y los métodos que tiene que entender el cliente, o tiene que enviar, perdón, el cliente, pues es el register, ¿vale? Ya lo conocemos. El invite, también lo conocemos, de la práctica 6, con su SDP. En la práctica 6 también lo hemos visto. El SDP, quizás no lo habéis hecho en el invite, sino en el 200 OK. Aquí hay que enviarlo. Entonces, bueno, pues aquí veis, es un paquete de invite con sus cabeceras, que lo hemos visto también en la práctica 6, no las dos a la vez, ahora, ¿no? Pero al menos una, y con un SDP, que lo hemos visto, como digo, pues en la práctica 6, quizás no en el invite, pero sí en el 200 OK, ¿vale? Aquí debería tener todo. El ACK lo hemos visto en la práctica 6 y el byte lo hemos visto en la práctica 6, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que vienen aquí en el cliente las hemos utilizado ya antes en la práctica 4 o en la práctica 6, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso quiere decir que podréis reutilizar ese código. El servidor del user agent, pues es muy parecido. Aquí se lanza así, Python 3 UA Server PI config, ¿vale? Y, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues Python 3 UA Server UA1 XML. Os daréis cuenta, es el mismo fichero de configuración porque comparten el cliente y el servidor la configuración. Y pues lo mismo, tendrá un fichero de log, ¿vale? Que estará en el mismo formato y además es el mismo fichero de log, ¿no? Volviendo aquí, es el mismo fichero de log que el UA Client. Entonces, a veces el UA Client escribirá, a veces el UA Server, ¿no? Cuando tengan acciones, pues escriben en el mismo fichero, ¿vale? Y los códigos de respuesta, pues también creo que los conocéis básicamente todos, ¿no? Es el 100, 180, 200, ¿vale? Y el 200 tendrá que tener SDP cuando es una respuesta a un invite, ¿vale? Pero no cuando sea un byte. El 400, 404, 405, ¿vale? Acordaos, 405 es cuando recibo un método que no es uno de los que, ¿no? de los que debería recibir por la práctica. 404 es cuando alguien me pregunta por un usuario y no está registrado.
y el 400 es cualquier otro tipo de error, ¿vale? Daos cuenta que 405 y 404 son subconjuntos específicos del 400, ¿vale? O sea, eso, ¿no? Voy a poner aquí, a ver, si yo cojo así, entonces todos los errores, ¿no? Estos son todos los errores posibles, ¿vale? Y todos estos son de la familia 400. Entonces, los 404 y los 405 son subconjuntos, ¿vale? Entonces, esto de aquí este es cuando los métodos no entendemos el método que nos ha enviado, y esto es cuando no hemos encontrado un usuario. En cualquiera, si no es ninguno de estos dos casos, respondemos con un 400. ¿Vale? Entonces, esto es, lo explicamos aquí para que no confunda. Esto se supone que es para simplificar vuestra práctica. ¿Vale? Bien, y el envío RTP, pues hay que hacerlo con Simple RTP. Lo hemos visto también en la práctica 6. Y aquí, fijaos aquí, no sé si, bueno, veréis aquí que os pedimos que toquéis la cabecera y, bueno, pues el marker, ¿no? El bit de marca tiene que ser aleatorio y el SSRC tiene que ser aleatorio, ¿vale? Una de las dos cosas ya la habéis hecho para de la práctica anterior, tenéis que hacer la otra cosa. Y luego se envía el fichero de MP3, que lo sacáis del fichero de configuración, y lo enviamos al otro lado, ¿no? A la IP y el puerto. Y esta IP y este puerto, ¿cuál será? Pues la que nos envían en el SDP del otro lado. ¿Vale? Esto es, algunos ya lo habéis hecho en la práctica 6, los otros pues lo tendréis que implementar, ¿no? Porque venía en el 200 OK, ¿vale? Y esto en cuanto a lo que tenemos aquí, ¿vale? Hay una cosa interesante y es que en realidad, daos cuenta que hemos hablado todo el rato del otro lado, ¿no? Y aquí en realidad tenemos otro UAC y otro UA server y el código va a ser el mismo, ¿vale? Lo único que va a cambiar es que aquí tendremos nuestro XML, que será diferente, ¿vale? Entonces la configuración será diferente y evidentemente pues escribiremos en otro fichero de log, porque en realidad estamos hablando de otro, ¿no? De otro user agent, ¿vale? ¿Vale? Y este tendrá pues su otro puerto donde esté enganchado y escuchando, ¿vale? Y esto de aquí es el segundo, ¿vale? Esto es lo que vamos a llamar UA2 y este por aquí es UA1, ¿vale? Pero como digo, el software, esto de aquí, esta cajita de aquí y esta de abajo, es el mismo. Lo que va a cambiar es el contenido del XML y el contenido del log. ¿Vale? Entonces eso está muy bien porque, si os acordáis, UAC, ¿no? En gran parte en la práctica 4 y en la práctica 6 lo hemos hecho, y UA Server lo hemos hecho en gran parte en la práctica 6. ¿Vale? Y podéis reutilizar mucho. Eso es muy importante porque os ayudará mucho a hacer la práctica, ¿no? En la práctica final, pues digáis, anda, pues esto ya lo tengo. ¿Vale? Lo que es nuevo aquí, entre comillas, es que entre medias, aquí nosotros vamos a tener un servidor, ¿vale? Hay una parte que no es tan nueva porque la parte de registro, esta del proxy registrar, ya lo hemos hecho con anterioridad, ¿no? Nos registrábamos en la práctica 4 y devolvíamos un 200 OK. Daos cuenta que aquí esto, lo que tenemos es que al final guardábamos, esto se supone que es una base de datos, ¿no? Y guardábamos esto de aquí y esto de aquí, esta base, no, esto de aquí. De hecho, en memoria lo teníamos en un diccionario, ¿vale? Y lo podíamos guardar esto aquí en realidad era un fichero JSON, ¿vale? Con mis usuarios registrados, ¿no? Y esto es lo que es el proxy registrar. Fijaos que al ser un servidor, pues tendrá también aquí algo donde esté escuchando, esté atado y donde se puedan comunicar conmigo, ¿vale? Entonces el proxy registrar, damos cuenta que ¿no? Se lanza así, Python 3 proxy registrar.pyconfig, ¿vale? Donde el config es un fichero de XML de configuración. O sea que otra vez, igual aquí, pues tendremos un fichero en formato XML. Todavía no he hablado de los formatos, un poco más adelante. Y de aquí leemos la configuración. Básicamente cosas como en qué puerto estaré escuchando y en qué IP y cómo se llama mi proxy registrar y esas cosas, ¿vale? Y entonces daos cuenta que, bueno, pues ¿no? Si en caso de no ejecutarse correctamente, pues imprimís esto, ¿vale? Y se imprimirá por pantalla algo parecido a esto,
¿vale? Y el servidor, como vimos en la práctica cuarto, guardará la información de registro en un diccionario. Acordaos, ese diccionario es una variable de clase. Este diccionario de acá, ¿vale? Esto de acá es un diccionario donde guardáis la información, es una variable de clase. Aquí viene la configuración en XML e indico los parámetros, server, database y log, ¿vale? Básicamente lo que, ¿no? Lo que viene a darse es pues cuestiones de dónde estoy escuchando, cuál es la IP y cuál es el puerto donde voy a estar atado, dónde va a estar mi fichero JSON que guarde, ¿vale? Y también si tenéis que hacer el ejercicio alternativo G, pues hay otro fichero ahí que tendréis que guardar, se indica ahí, y dónde estará la ruta del log, ¿vale? Y los códigos de respuesta que va a entender pues son los mismos que los del UA Server. 100, 180, 200 y luego 400, 404 y 405. Los conocemos ya todos, entonces tampoco requiere mayor información. Tiene que tener también su fichero de log, ¿vale? Entonces aquí, esto ya lo voy a poner aquí, ¿no? Si el XML es de lectura, en el log pues escribimos todo lo que nos va pasando, ¿vale? Hemos recibido un register, pues envío un 200 OK y entonces eso va allí, ¿vale? Y luego pues hay una base de datos de usuarios registrados. Esto lo hicimos en el ejercicio 4, ¿vale? Veréis que hay una, ¿no? Si os toca hacer el ejercicio alternativo H, pues tenéis que hacer una cosa adicional, que ahora lo comentaré, bueno, bien aquí, ¿no? Que normalmente en este aquí, ¿no? Lo que estamos hablando en JSON, va a ser solo de escritura. Si hacéis el ejercicio H, si tenéis que hacer el ejercicio H, también va a ser de lectura. Básicamente, cuando arranquéis el proxy registrar, va a mirar si el JSON tiene algo, y si tiene algo, lo pasa al diccionario. Si no tiene nada, pues el diccionario está vacío, ¿vale? Eso es, en realidad, como no funciona, es básicamente se va a la luz, pues todos los que están registrados no les vamos a echar, ¿vale? Están ahí en nuestro fichero JSON, pues los volvemos a incorporar a nuestro diccionario, ¿vale? Entonces esto de aquí solo hay que hacerlo si haces el ejercicio H, ¿vale? Alternativo, ¿vale? Que es donde vamos a entrar ahora, en los ejercicios alternativos. Bien, entonces fijaos que dependiendo de vuestro último número de DNI o NIE, pues aquí tenéis 4 ejercicios alternativos de los 8 que hay que hacer, ¿vale? Entonces eso ya ahora dependerá de vuestro último número del DNI. Básicamente, los ejercicios A y B lo que te dicen es, o sea, te especifican aquí una DTD, que la DTD, si os acordáis de cuando hablamos de XML, son las instrucciones para crear vuestro XML, ¿vale? Entonces aquí esto tendréis que volver a coger los apuntes y ver esto de aquí, qué tipo de fichero XML tenéis que construir, ¿vale? Y con eso, ¿vale? De hecho, aquí en realidad los pasos que hay que seguir, ¿vale? ¿Te das cuenta, no? Para aclararlo, ¿vale? Entonces, yo tengo el DTD, ¿vale? Con esto me creo el XML, ¿vale? Que estará bien formado y válido porque tiene que seguir una DTD, ¿vale? Y este XML, ¿vale? Este es el XML, que es lo que me da la estructura, ¿vale? Es un fichero, ¿vale? Que será un fichero, por ejemplo, el UA1 XML, que contendrá los parámetros de configuración, ¿vale? Entonces, a partir del DTD, nosotros construimos el XML, la estructura. Y una vez que rellenamos los parámetros, pues tenemos el fichero XML, ¿no? De configuración, ¿vale? Entonces, como digo, esto de aquí no va a aparecer, el DTD no va a aparecer en lo que es nuestra práctica final como fichero en tal, va a aparecer lo que es, ¿no? Siguiendo sus instrucciones, pues el fichero XML, ¿vale? Y bueno, pues aquí como veis, a ver, bueno, pues aquí vienen unas reglas y los que estén en el B pues tienen unas reglas ligeramente diferentes. Su XML pues será diferente,
¿vale? Una cosa aquí que se me ha olvidado comentar es que a partir de UXM1XML, pues nosotros lo que vamos a hacer es, ¿no?, leer ¿no?, los parámetros de configuración de conf, ¿vale? Y estos van, pues, ¿no? A partir de aquí lo leemos, lo guardamos probablemente, pues, en un diccionario, y entonces esto de aquí, pues, es lo que utilizaremos en nuestro UA client, en nuestro UA server o en nuestro proxy registrar, ¿no? Leemos, lo guardamos en un diccionario y a partir de ahí ya nos podemos olvidar del XML y tal, porque tenemos un diccionario con, pues aquí, daos cuenta que pues vendrá, pues por ejemplo, ¿no? Pues pone username. Pues el username pues será grex tal, ¿no? Pues es mi tal. Pues esto de aquí es mi dirección SIP. Y entonces ya la tengo y bueno, pues esta, ¿no?, la tengo en un diccionario. Una cosa importante, y es que, aquí cierro esto, no recordar, y es que como tanto UA Client como UA Server están utilizando el mismo XML, el código para leerlo va a ser igual en los dos sitios. Entonces solo hace falta definirlo en uno, ¿vale? Y en el otro lado podemos hacer un import, ¿vale? Y utilizar la funcionalidad que hemos definido en un sitio, ¿vale? No hace falta repetirlo en los dos sitios porque es el mismo código. No en vano estamos leyendo el mismo XML, ¿vale? Entonces, estos son los ejercicios A y B, os indican cómo tenéis que construir el XML. Son instrucciones para el formato de vuestro XML, ¿vale? Los ejercicios C y D tienen que ver con el formato del log, ¿vale? Entonces, en el C, fijaos que el tiempo tiene que estar así, años, meses, días, horas, minutos, segundos, un espacio en blanco y el evento, mientras que en el ejercicio D pues tiene que ser años, menos, meses, menos días, segundos desde el inicio del día, espacio en blanco y el evento, ¿vale? O sea, dos puntos, espacio en blanco y el evento. Entonces, en esto pues tendréis que hacer el código de manera diferente, ¿no? Y aquí pues tendréis que calcular los segundos desde el inicio del día, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí vienen los ejemplos. Y luego aquí viene otro, no, pues el XML viene especificado según la DTD para el proxy registrar. Entonces también hay dos maneras alternativas de hacerlo según el ejercicio E y el F. Pues lo mismo que estábamos haciendo para el XML del UA client, el UA server, pues aquí lo mismo. El XML del proxy registrar, cómo se construye, pues, ¿no? Y tendréis que leer esa configuración. Entonces, pues ahí tendréis los del E, tendréis un XML que será diferente a los del F, ¿vale? Y vuestro código pues tendrá que ser diferente para leer el XML, ¿vale? Y ya queda los últimos, que es el ejercicio G y el H. El ejercicio G, lo que se pide es que hagáis autenticación segura, ¿vale? Entonces esto más adelante haré un pequeño vídeo, probablemente no en la clase de hoy, haré un vídeo para que veáis qué significa eso. Básicamente aquí lo que hacemos es que cuando enviamos un register, no va a devolvernos directamente un 200 aquí, sino un 401 no autorizado, y nos va a devolver un número aleatorio que nosotros vamos a tener que volver a la hora de registrarnos otra vez, vamos a tener que responder de una manera que el otro lado sepa que compartimos un secreto en común, que es la contraseña, que está en passwords JSON, ¿vale? Entonces, este es el resumen. Como digo, haré un vídeo de unos 5 minutos explicando esto en detalle, ¿vale? Pero esto es el ejercicio G. El ejercicio G es que hay que hacer un registro seguro, ¿vale? Esto es nueva funcionalidad. Como digo, haré un vídeo exprofeso para ello. Y el ejercicio H también es nueva funcionalidad, y aquí lo que tiene dos partes. Lo que pedimos es que al enviar RTP, ahora mismo, en la práctica 6, lo que veíamos es que enviábamos una única fuente, y aquí lo que vamos a tener es varias fuentes, ¿no? Varias contributing sources, varias fuentes contribuidoras, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a tener cabeceras CSRC, ¿vale? Y lo que aquí pedimos es que, bueno, pues ¿no? Las añadáis, ¿vale? Daos cuenta que aquí viene el trozo de código donde pues se añaden las cabeceras de manera aleatoria y lo tenéis que añadir, ¿vale? Como digo, también para esto haré un vídeo aparte, ¿no? Para estos vídeos, la parte G y H son cosas nuevas que os pedimos, ¿vale? Y la parte B es que al arrancar el servidor de registro lea
los usuarios registrados en el fichero JSON, como había comentado. Eso no lo tienen que hacer los del ejercicio G, solo los del ejercicio H. ¿Vale? Y también, como digo, para los ejercicios G y H, pues haré un vídeo aparte de breve, ¿vale? Explicando las funcionalidades. Hay que realizar 2 capturas. Entonces, una captura es la llamada libpcap y aquí viene el escenario. Básicamente, este es el escenario de la imagen que he mostrado al principio. Y una captura error libpcap, donde básicamente se tienen que registrar, pero al hacer, ¿no? Fijaos, se registra UA1, intenta llamar a UA2, pero resulta que como no está registrado, pues devolverá el servidor proxy registrar, pues devolverá un 404 diciendo que no sabe quién es el otro lado, ¿no? Y entonces esta es la segunda captura. Y luego aquí pues tenemos una serie de preguntas frecuentes listadas que son de otros años para que os las leáis. ¿Vale? Entonces, esto es, como digo, la introducción de la práctica final, de la parte obligatoria. ¿Vale? Una cosa importante, por eso esta imagen, hay muchas cosas, ¿vale? La parte obligatoria, es verdad que hay algunas cuestiones que son funcionalidades nuevas, como le he comentado, el ejercicio alternativo G y el ejercicio alternativo H son nuevas. Hay muchas otras cosas de la práctica obligatoria que ya las tenemos y lo que hay que hacer es coger las piezas de la práctica 4 y las piezas de la práctica 6 y juntarlo, ¿vale? En esta práctica final, ¿vale? En ese sentido es una práctica de integración, ¿vale? Entonces, bueno, gran parte de los contenidos los conocemos, pero es verdad que nunca hemos hecho un sistema tan grande y tan complejo, ¿no? Y eso pues también ¿no? Esa es, digamos, la parte más complicada de la práctica final, de repente es todo mucho más complejo, ¿no? Son cosas que hemos visto antes en pequeñito y de repente cuando las juntas, pues ya pues tiene su complejidad.